seguimos en el plano internacional y ahora con informaciones que nos marcaron durante esta semana, no solo en el término económico. Este miércoles y jueves Venezuela estuvo en el primer plano de los intereses de República Dominicana y del mundo también, porque organismos como la ONU y la OEA han estado dando seguimiento a lo que está ocurriendo y es la escalada, el incremento de las tensiones entre los grupos de opositores agrupados alrededor de la Mesa de Unidad Democrática y toda la situación con el presidente Nicolás Maduro. El miércoles ocurrió en Caracas lo que ellos han denominado la madre de las marchas. Grupos opositores, la población venezolana, desde distintas ciudades y los grupos de apoyo al gobierno salieron a las calles, unos demandando que haya elecciones en los lugares donde se pospuso, que se le busque una salida a la situación política y económica y social que vive el país, mientras los afectos al presidente Maduro salieron a defender lo que ellos llaman el derecho del pueblo y sobre todo el presidente denunció esta semana que hay un plan desestabilizador. Estuvieron en las calles el ejército, la armada, la policía y los grupos, unos grupos parapoliciales o paramilitares. Milicianos De apoyo al gobierno estuvieron en las calles y eso es una cosa muy, muy grave. De hecho, en esta marcha hubo 3 muertos, en la marcha del miércoles. 2 de ellos se le atribuyen a esos milicianos, grupos que salen a defender lo que ellos consideran como los intereses del chavismo. Y ayer funcionarios del gobierno defendían y mostraron videos de la circunstancia en que pereció una de las víctimas. Lo cierto es que la situación se le sigue complicando al presidente Nicolás Maduro y él no tiene la intención, por lo menos en términos inmediatos, de ceder a las presiones de los grupos de opositores, aunque el miércoles habló de la posibilidad de volver a la mesa del diálogo e incluso designó voceros para tratar esta situación, pero lo que él dice para adelante lo dice para atrás. El miércoles dice una cosa y el jueves viene y sale con otra. Bueno, él había empezado la semana anunciando que iba a incrementar los milicianos en 500,000 y que le iba a entregar fusiles, sí, con fusiles. Sí. Eso fue una declaración de guerra, casi de guerra civil la que hizo el presidente de Venezuela, pero en fin. De alguna manera tendrán que ir a alguna negociación porque se sigue tensando la cuerda y cuando la cuerda se tensa demasiado, lo más probable es que se rompa por algún lado. Hay que tratar de evitar que se rompa. En Francia hay elecciones este fin de semana y está dividida Francia, pero profundamente fragmentada. Y las tensiones de ayer con el atentado que hubo un atentado en pleno París. Tremendamente oportunista, digamos, de poner eso en el elemento a unas horas de las elecciones. Exacto, eso beneficia a la extrema derecha. A la extrema derecha. A Le Pen, que es la que piensa que hay que enfrentar eso con la fuerza nuclear de Francia. Y lo grave bueno, visto desde República Dominicana, no vamos a decir lo grave, lo interesante. Lo interesante de las elecciones del domingo es que los 4 candidatos potenciales están empatados técnicamente, aunque en una segunda vuelta la posibilidad de que gane Marine Le Pen de la ultraderecha, ella tendría mayores posibilidades, sobre todo porque en la segunda vuelta, porque estaría con Mélenchon. No, ella se supone que gana la primera vuelta, pero en la segunda no pasa porque va a haber un frente general contra la extrema derecha en Francia. Y eso no, las encuestas han indicado que no tiene mucha posibilidad de ella. Pero miren estos números que... Por suerte, porque si tuviera esa posibilidad en la segunda, porque ella sí parece que va a quedar de primera. Pero los números, ¿de cuáles son? Bueno, 22% tiene ella. Y los otros tienen 20, 19. O sea que es que están ahí. Sí. No es que ella domina, no es que el electorado está con Le Pen, el 20% lo que está con Le Pen. Ella necesitaría todavía buscarse para la segunda vuelta el 30%. Claro que los demás también están en la misma situación y algunos necesitarían entre 31 y 32, pero los otros son más del centro y pueden recoger más votos de todos los lados y de todos los partidos que ella. Ella está en un extremo y le resulta muy difícil conseguir los votos.
Pero este escenario político que se está viviendo en Francia es una cosa desacostumbrada y la posibilidad de que vayan a una segunda vuelta el 7 de mayo es lo que se prevé que va a ocurrir el domingo. En el medio de toda esta situación está los grupos que están a favor, como decía José Yude hace un momento, que están demandando la posibilidad de que Francia salga de la Unión Europea por el tema de los migrantes, los asilos, la carga económica que representan países menos favorecidos económicamente en la Unión Europea y sobre todo la recomposición política. Muchos de estos grupos políticos están demandando que su país vuelva a tener la preeminencia que políticamente tenía en Europa, lo que ellos consideran que unidos a la Unión Europea han estado, digamos que de segundones de alguna manera, y esta es una de las plataformas políticas que se ha estado planteando en estas elecciones. El grupo de Marine Le Pen va en esa dirección. Macron ha estado, digamos que mete un pie en ese punto y vuelve y lo saca, pero el ascenso en estas últimas 2 semanas, subiendo en las encuestas de Mélenchon, pone la posibilidad de que estos grupos tengan realmente mayores posibilidades. De hecho, en las elecciones provinciales del año pasado, esos grupos obtuvieron un gran repunte en el número de diputados que lograron alcanzar. Y eso es lo que está en el primer plano de las votaciones de este domingo en Francia. El atentado de ayer, donde murieron 2 personas, un policía y el agresor, atentado que fue reivindicado por el Estado Islámico, fue muy oportuno para los grupos radicales porque vuelve a poner en el primer plano de las demandas de estos grupos sus peticiones de que saquen a los migrantes y de que es necesario y urgente tener negociaciones y acuerdos que definitivamente bloqueen y de alguna manera blinden a sus países de esas posibilidades y de grupos musulmanes, que es lo que vuelve de nuevo el tema religioso terrorista. El tercer tema de la semana fueron las tensiones de Estados Unidos con Corea del Norte. El barco perdido. Y con Irán. El barco perdido. El barco, ¿cómo es la cosa del barco perdido? El barco perdido, don Juan, mire, a principio de la semana, el presidente Trump y el encargado de seguridad dijeron que en el caso de Corea del Norte, no de lo de Irán, habrían ejercicios militares que iban a ir hasta la zona de influencia del Índico de Corea del Norte. Sucede que después ellos se desdijeron, dijeron que no, que esa no era la idea, que el barco no iba para allá. Pero toda esta situación provocó una situación muy grave. De hecho, Corea del Norte planteó de inmediato que estaba listo para una guerra nuclear. Y todos nos agarramos los moños y dijimos, ahora sí es verdad. Pero la otra situación, mientras se debatía la situación de Corea del Norte y si el barco va, si no viene, Corea hasta hizo... El barco era un portaaviones. O el portaaviones, sí. No era cualquier barco, no, era un portaaviones que tiene más de 6,000 agentes, más de 6,000 soldados hay en ese barco, pero Corea del Norte también hizo un simulacro de lanzamiento de misiles que podrían alcanzar a Estados Unidos. Pero mientras estaba en el debate esa situación, Estados Unidos también debatía y el presidente Trump ordenaba que se viera la posibilidad de estudiar el levantamiento de las sanciones a Irán. Pero a los 2 minutos dijo lo contrario y volvieron. Se desdijo. Pero bueno, donde también pasó lo contrario fue en Paraguay, aunque está lejos y al sur y poca gente le da seguimiento a Paraguay. El presidente de Paraguay capituló frente a las manifestaciones masivas de la población. Yo creo que fue muy prudente. La masa verde ganaron en Paraguay. Le tumbó el brazo. Le tumbaron el brazo a la reelección del presidente y él reconoció que eso no era posible ahora, cambiar. Modificar la Constitución, entre otras cosas, era para hacer posible que él se repostulara. Pero lo más interesante de esto, don Juan, es cómo 2 partidos supuestamente opuestos, los legisladores de ambos partidos se unen para lograr modificar la Constitución. Primero modificaron el reglamento del Senado para poder pasar esto y luego se unen para lograr una modificación constitucional que permitiera la reelección. El presidente Carter supuestamente no estaba interesado en la reelección, pero como ya eso estaba ahí,
él dijo, bueno, si ¿a quién le dan dulce que no come? Bueno, finalmente Brasil, pues lo de Odebrecht se sigue poniéndole la soga al cuello al expresidente Lula y hay quienes aseguran que publicistas que la campaña de Dilma también fueron financiadas ilegalmente y aparecen nuevos indicios. Eso sigue ardiendo y ese es un problema del que vamos a seguir hablando en las próximas semanas y hasta meses. Por suerte.